El domingo se cumplieron 22 años de la llegada de la Click Wheel al iPod grande, una rueda que no inventó ese iPod, ya estaba en el Mini, pero que convirtió aquel reproductor blanco en el objeto que todos recordamos, y en mi caso en la excusa perfecta para comprar más de uno. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura digital y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 21 de julio de 2026 y este es el capítulo 3012. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España con 15 temporadas y más de 3.000 capítulos. Si quieres que sea parte del comienzo de tu jornada todos los días, suscríbete a Emilcar Daily Premium para tener acceso a los capítulos exclusivos de lunes y viernes, así como también a los demás con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto por solo 4 euros al mes si eliges el plan anual. Visita emilcar.fm/daily para suscribirte y únete a la comunidad creciente de oyentes que disfruta de Emilcar Daily cada día. El 19 de julio de 2004, Apple presentó el iPod de cuarta generación. Ese fue el momento en el que la Click Wheel, estrenada unos meses antes en el iPod Mini, llegó al modelo grande. Como a lo mejor no te acuerdas o no estabas en este mundo de la tecnología, vamos a hacer un recorrido de las ruedas del iPod. El iPod original tenía una rueda mecánica que giraba de verdad y 4 botones físicos alrededor. En el iPad de segunda generación se cambió la rueda mecánica a una táctil, ¿no? Llamada Touch Wheel, pero mantuvo los 4 botones dispuestos alrededor de ella, ¿no? Es una imagen muy parecida al de un mando del Apple TV, donde hay 4 botones que haces clic, clic, clic y el centro es táctil, no en el mando del Apple TV, pero sí en aquel. El iPod de tercera generación conservaba la Touch Wheel, pero por lo que sea decidieron que era buena idea quitar los botones de ahí y poner los 4 uno al lado de otro circulares justo debajo de la pantalla. Este es el modelo antecesor del que salió el 19 de julio, que es el que incorporaba por fin la Click Wheel. Es decir, toda la zona de la rueda, todo el scroll es táctil, ¿vale? Todo igual que en la tercera generación, pero los botones han desaparecido de la parte de arriba y están en cada una de las en cada una, digamos, de los puntos cardinales de la rueda, es decir, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Y en el centro el botón de selección. Por eso Click Wheel, porque es una rueda que sigue siendo táctil, pero si la aprieto hacia abajo hace clic. Claro, ahí está el botón. Como digo, esto no es ningún invento, sino que una reordenación de toda la interfaz alrededor del pulgar. Es decir, tú puedes recorrer toda la música, entrar, volver, pasar de canción, pausar, todo en la misma zona, todo con el mismo dedo. La rueda anterior podía recordar a una disposición de botones direccionales, pero esta, en cambio, era como una única superficie dedicada a recorrer la música, a recorrer una biblioteca que se podía hacer cada vez más grande y con un solo pulgar y sin tener que mirar la pantalla, ¿no? Porque no solo avanzabas canción a canción, sino que podías volar, ¿no? con esa inercia del scroll a través de toda tu discoteca. Y aparte marcaba una identidad en el reproductor. En un momento en el que ya empezaban tímidamente a aparecer algunas copias del iPod, en la Click Wheel hacía ver desde lejos, igual que los auriculares blancos, que lo que tenías era un iPod. Apple acompañó este cambio con hasta 12 horas de batería, carga por USB, además de FireWire, cuidado con esto, y precios de $299 para 20 gigas y $399 para 40 gigas. No fue una gran revolución en cuanto a las especificaciones, sino que fue un refinamiento de la interfaz en un objeto que ya estaba comenzando a conquistar la música portátil. Yo llegué casi en ese momento al iPod. Yo llegué al iPod en mayo de 2005 con un iPod Shuffle de primera generación, el pequeño, ¿vale? Blanco, que era como un gran pendrive USB sin pantalla, que podías comprar sin hipotecarte mucho. Entonces era caro aquello, 512 megas por 100 euros y 1 giga por 149 euros cuando por mucho menos dinero mis amigos estaban comprando pinchos MP3 que, bueno, en volumen palidecían ante mi iPod Shuffle. Era un aparato peculiar, porque estos iPods que tenían mis amigos tenían una pantalla ridícula y podían ver lo que escuchaban. Sin embargo, aquí Apple te pedía que abrazaras el caos, la incertidumbre, ¿no? Tú sabías que había un orden en el que habías puesto las piezas, pero lo normal era ponerlo en modo Shuffle
y Dios proveerá, ¿no? Tienes controles, pero no controlas una biblioteca de forma navegable y, por supuesto, nada de ruedas. Un mes después, claro, después de probar las mieles de esto y ya con la biblioteca de iTunes empezando a formarse en serio, pues quise probar el iPod de verdad, el que tenía pantalla, capacidad, entonces para toda mi música y sobre todo esa click wheel que hacía que buscar un disco en un reproductor digital pareciera realmente casi algo físico. Aparte descubrí un hack que supongo que mucha gente descubrió y es que podía llevar el iPod en el bolsillo del vaquero y controlar el volumen y controlarlo todo sin sacarlo, porque a través de la tela del vaquero con el pulgar podía controlar la click wheel y hacer todo lo que necesitaba y subir, bajar volumen mientras andaba por la calle, porque claro, hoy tenemos cancelación de ruido y todas esas historias, pero entonces no había nada de eso. Y si cambiaba el ruido de la calle, pues había que subir el volumen y la click wheel permitía hacerlo sin pararme, sin mirar y sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo. Además, aquellos iPods, la parte de atrás se rayaba de una forma absolutamente escandalosa y yo me compraba fundas para el iPod. Recuerdo a mi amigo Denis Saura preguntarme ¿por qué llevas el iPod en un Tupperware? Porque era una funda de plástico bastante grosera, pero esas fundas dejaban la rueda al descubierto, evidentemente para que pudiera seguir disfrutando del táctil, con lo cual, pues, aunque llevara funda, no me hacía falta sacarlo del bolsillo para seguir manejándolo. Fíjate, una decisión de diseño que a lo mejor no explicas en una presentación, pero que permite que el dispositivo, que no solo quepa en el bolsillo, sino que pueda seguir siendo utilizable dentro de él. Yo creo que este iPod, no tengo claro si fue el de cuarta, sí, yo creo que pudo ser el de cuarta generación, ¿vale? Este que me compré. Lo que pasa es que luego estaba el iPod Photo, que era ese mismo, pero con pantalla color. Salió el 28 de junio, entonces yo ahora mismo no recuerdo si mi primer iPod fue ya el iPod Photo. En algún momento lo he escrito, todo esto en alguna parte, pero no sé dónde ahora mismo. La verdad, le podría haber pedido a la IA que me investigara a mí mismo. Pero tirando de memoria, eso, 28 de mayo, en mi santo, por esa fecha yo me compro a mí mismo el iPod Shuffle. Es posible que tardara un mes entero y que sí, yo creo que fue el 28 de junio en casa de Alfonso Bolarín, ¿por qué no decirlo? Creo que había salido el nuevo iPod, lo vi en su página, en la página web, en su ordenador y me lo compré allí. Luego él se lo quiso comprar y que estaba mi sesión abierta y lo compró con cargo a mi cuenta. Ya, esta deuda está ya resuelta desde hace tiempo, claro. Sí, yo creo que mi primer iPod grande no fue el de cuarta generación de este que hablamos, sino el siguiente, el iPod Photo, que es como el iPod de cuarta generación, pero en color, ¿vale? Pero aún así, aún con todo y con eso, yo sigo teniendo la imagen de ese iPod clásico, blanco, frontal limpio, pantalla arriba, la rueda, ¿vale? Que no te hacía falta que te explicaran cómo funcionaba, ¿no? En el momento que tú ponías el dedo y empezabas a girar, ya tenías claro cómo funcionaba todo. Y me encantaba, y me sigue encantando la Click Wheel, porque no es una gran pantalla color, ¿no? Una funcionalidad de vídeo, o sea, no es algo así como vistoso, es lo contrario, es algo que desaparece y deja que, o sea, evita que el aparato sea inevitable, o sea, por así decirlo. O sea, tú lo puedes tener en el bolsillo y no volver a sacarlo porque a partir de ahí lo puedes controlar de esa forma. No fue mi último iPod grande, por supuesto, porque en cuanto salió el de quinta generación en octubre de ese año, el iPod Video, me lo compré. Era un iPod con pantalla color de 2,5 pulgadas, versiones de 30 y 60 gigas y por primera vez la posibilidad de llevar vídeos musicales, podcast con vídeo, películas caseras y episodios de televisión en los países donde esto estuvieran. Apple te lo vendía como un reproductor más fino, más capacidad y al mismo precio de partida, pero seguía siendo el iPod que conocíamos, ¿no? Ya no había experimentos con la interfaz porque habían dado con la clave. La Click Wheel seguía ahí, solo que ahora también te permitía navegar como en mi primer iPod por fotos, pero ahora con vídeo y con muchísimas más cosas. Y por favor, aunque este capítulo debería estar dedicado al iPod de cuarta generación, ¿vale? Pero por favor, mano en el pecho para recordar el vídeo del lanzamiento, el anuncio del lanzamiento del iPod Video, ¿no? Es decir, U2 interpretando en directo Original of the Species con imágenes del Vertigo Tour en Chicago y ese nuevo iPod Video apareciendo y atrapando la imagen de Bono como si hubiéramos estado todo el rato viendo ese vídeo en el nuevo iPod Video y viendo a Bono cantar una canción que parece haber sido escrita para ese iPod, ¿no? Es
una cápsula del tiempo que me transporta a 2005. Y Apple remató aquella nostalgia antes de que pudiera ser nostalgia, porque la silueta de Bono cantando con el micrófono tomada de este concierto, de este vídeo, se convirtió en el icono de artistas en la aplicación música en el iPhone y en el iPod Touch. Durante años, cada vez que entrábamos a la aplicación de música a buscar un artista, ahí estaba Bono, convertido en parte del sistema operativo. Fíjate que en medio año pasé de mi primer iPod, un shuffle sin pantalla, a un iPod grande con rueda y que reproduce vídeo y todo. Visto desde 2026 parece una velocidad absurda de renovación, ¿no? Vivido desde dentro, me parecía que cada paso que dábamos me llevaba al iPod realmente definitivo. La Click Wheel resolvía una limitación de su tiempo, que era poder navegar por listas muy largas con una pantalla muy pequeña, y acabó siendo, pues, algo más que una solución técnica, ¿no? Porque, insisto, la inercia del movimiento que luego heredaron las pantallas táctiles del iPhone y tal, le daba como vida propia, ¿no? A toda aquella colección de música. Y ahí vino el segundo salto, ¿no? Trasladar esa sensación, como digo, a toda la pantalla del iPhone, con ese gesto de deslizar un dedo por la lista y hacerla correr a toda la velocidad equivalente a cuando movías el pulgar por la Click Wheel, solo que ya no es un espacio reservado, ya no es un aro que te limita el dedo, sino toda la superficie de la pantalla es rueda, es botón, es teclado, es mapa, es lo que necesite la aplicación. No voy aquí a parafrasear a Jobs, ¿no? Porque, pues claro, el iPhone, no estoy diciendo que el iPhone sea como una Click Wheel ampliada, porque es otra cosa y permite mucho más, pero como experiencia, digamos que nos servía de continuidad. Era muy fácil aprender aquello o entender qué estaba ocurriendo cuando venías de lo otro. Hoy tenemos bibliotecas musicales infinitamente más grandes en el bolsillo, tenemos búsqueda por voz, tenemos algoritmos que nos ayudan, pero este trayecto, por así decirlo, desde los controles separados del iPod hasta la pantalla táctil completa del iPhone es algo que realmente me emociona cuando lo ves en perspectiva. Ya dice Jobs, ¿no? Mirar hacia atrás, solo puedes unir los puntos si miras hacia atrás. Porque Apple no va aquí acumulando cosas, no va añadiendo y añadiendo cosas, sino que son dos soluciones de interfaz tan buenas que cambiaron de golpe nuestra idea de lo que podemos hacer con un dispositivo tan pequeño. Por eso seguimos muchos de nosotros colgados con el iPod, ¿no? Piensa cuántas veces has podido hablar o escuchar hablar de un iPod normal, un iPod Classic, ¿no? Por así decirlo, que es como se acabó llamando el iPod, pero con un disco SSD y tiene Wi-Fi para poder acceder a Apple Music. Entonces tienes, pues eso, ahí separado, no va a haber notificaciones, no va a haber nada y no tienes que elegir qué discos metes antes de salir de casa, como en el mítico anuncio. Es que me emociono. El mítico anuncio del primer iPod era eso, ¿no? Hubo un tío que lo hizo en 2021 y cogió una carcasa de un iPod con Click Wheel, le metió dentro una Raspberry Pi con Wi-Fi, con Bluetooth, pantalla color, batería nueva, era funcional, pero reproducía Spotify. En fin, casi me arrepiento de haber buscado esto, que me acordaba que existía, y de traerlo a este guión para ver que al final aquello era un auténtico sacrilegio, ¿no? Porque no es esto, no es un iPod con un SSD y Apple Music con la interfaz del iPod, es un ordenador moderno disfrazado de iPod, pero oye, en cierta manera demuestra que la idea pues no es fantasía del todo, sino que es algo que es perfectamente realizable, aunque no sabemos realmente si habrá un mercado ahí. Aparte, pues la idea de Apple Music obstaculiza un poco todo esto, aparte de la falta de deseo de Apple por hacerlo, porque no solo necesitas internet, sino pues todo el hardware que sea compatible con el DRM y todo ese tipo de historias. Pero bueno, yo pienso que esta fantasía de 2021 es una muestra de que en la Click Wheel sigue ahí vigente. Y yo creo que por eso este iPod de cuarta generación merece que lo recordemos, ¿no? No fue el primer iPod, no fue el primero en color, no fue el del vídeo, ni el que llevó el iPod a su máxima popularidad, pero sí el que fijó la forma en lo que lo recordamos. Y para mí fue literalmente el aparato que hizo que el Shuffle, un mes después, dejara de ser suficiente y que comprar un iPod nuevo
volviera a aparecer una decisión perfectamente razonable y muy frecuente en el tiempo. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @Emilcar, @Mastodon.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. ¿Quieres más de Emilcar Daily? Suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y disfruta de capítulos exclusivos los lunes y viernes y también de todos los demás con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un estupendo martes, un saludo y hasta mañana.